Hola, continuamos con la unidad de fisiopatología gastrointestinal y hoy corresponde revisar el tema de patología aguda de la vía biliar. Vamos a concentrarnos en tres entidades que iremos desarrollando como un continuo, que son la colelitiasis, la colecistitis y la colangitis. Hay una diapositiva para hacer un repaso de la anatomía de la vía biliar, recordando que el conducto hepático derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático común, el cual al unirse con el cístico forman la vía biliar común o conducto colédoco, que tiene una porción supraduodenal, una porción retroduodenal y una porción retopancreática, que drena junto con el ducto pancreático a nivel de la segunda porción de duodeno. Además, la visión de la vía biliar y de la vesícula nos debe hacer recordar la forma, el cuerpo, el fondo, las válvulas espiraladas del conducto cístico y toda la correlación que va a existir y sobre todo la nomenclatura a la hora de referirnos a propiamente lo que es litiasis de la vía biliar, que puede ocurrir como litos o piedras intrahepáticas o hepatolitiasis, litos en la vesícula biliar o colecistolitiasis, litos extrahepáticos en la vía biliar común o colédoco, que se conocen como coledocolitiasis, y a lo largo del resto del trayecto, estos litos se pueden alojar en cualquiera de estos sitios, a nivel del esfínter, pueden ocasionar obstrucción y migrar hacia el conducto pancreático e inclusive, si son de suficiente tamaño, pueden obstruir parcial o totalmente el tránsito a nivel de intestino delgado. Entonces, y noten lo redondeados, la forma, el color que tienen estos litos de colesterol mientras son extraídos por un endoscopio. Adentro de la vía biliar, de la vesícula biliar, vamos a tener gel de mucina con cristales atrapados de ácidos biliares o lo que se conoce como barro biliar, que es por así decirlo, una suspensión de cristales y moco que se puede aumentar o concentrar más hasta formar las piedras, recordando tal vez el proceso de formación de los litos a nivel de la vía urinaria, pues tenemos igual condiciones idóneas más un núcleo de una zona de nucleación y además elementos que pueden generar estasis o hipomotilidad a nivel del drenaje biliar. Entonces, esta combinación de factores de supersaturación de ácidos biliares, estasis o hipomotilidad del barro biliar y nucleación es lo que precipita la cristalización que da origen a los litos o piedras. Entonces, causas de estos cálculos biliares: absorción excesiva de agua a nivel de bilis, absorción excesiva de ácidos biliares en la bilis, demasiado colesterol en la bilis, que es principalmente determinado por factores genéticos, y no se puede dejar de mencionar la inflamación del epitelio como un elemento adicional que modifica el, por así decirlo, ecosistema en el que se van a formar estas piedras. Los ácidos biliares primarios, secundarios y terciarios son los que se reabsorben y a nivel de intestino y tienen se da el fenómeno que se conoce como circulación enterohepática. Puede suceder que el aumento de la concentración de colesterol a nivel de la bilis y la disminución de excreción de sales biliares nos va a llevar a sobresaturación de colesterol.
mucho ojo que de estos litos, de estos ácidos biliares secundarios que forman estos litos, la gran mayoría son de síntesis hepática, pero hay un componente de secundario al efecto de las bacterias intestinales. En caso de los cristales de colesterol, de los litos de colesterol, los elementos más relacionados o los factores externos que más se asocian con ellos son el aumento en la concentración de proteínas y de mucina, la estasis, algunas hormonas como los estrógenos, disfunción propia de la vesícula, disfunción del esfínter de Oddi, como elementos externos que disminuyen el drenaje y aumentan la estasis, por ende, la nucleación de cristales de colesterol que llevan a la formación de cálculos. Esto nos da nuestro primer término, que es la colelitiasis, que es la presencia de cálculos dentro de la vesícula biliar, que ya mencionamos la otra nomenclatura para referirnos a los litos en cualquier otra porción de la vía biliar. La colecistitis como entidad clínica es un síndrome de dolor en el hipocondrio derecho, fiebre y leucocitosis en relación a inflamación de la vesícula. Esto puede ocurrir de manera aguda, en la que el 90% de las veces está atribuido a la presencia de cálculos biliares, pero en un 10% de los casos puede ocurrir sin presencia de cálculos en la vesícula biliar, por elementos secundarios como edema e isquemia. El proceso, así como en la pancreatitis, el proceso agudo y que se cronifica se puede reagudizar y además va generando remodelación a nivel del tejido biliar y a nivel de la vesícula biliar, modificando la arquitectura normal y aumentando la fibrosis y la mineralización de los tejidos de sostén, predisponiendo pues a más complicaciones y desarrollándose el cuadro de colecistitis crónica. La inflamación de la pared de la vesícula biliar puede ocurrir por inflamación mecánica, por aumento de la presión intramural, por inflamación química, por acción de la lisolecitina, que es un citotóxico para el epitelio de la vesícula y además es un amplificador inflamatorio, y también por infección bacteriana, como es el caso y es esperable, una enterobacteria, la E. coli. El 50-80% de las colecistitis agudas están relacionadas con infección por E. coli. Es importante saber que la mera estasis, la mera obstrucción no lleva a colecistitis aguda. Podemos ligar por completo el conducto cístico y esto no nos va a dar una colecistitis aguda. Sin embargo, cualquier bloqueo en el que haya de por medio irritación de la mucosa vesicular, ya sea mecánica o con un irritante, sí vamos a poder emular el cuadro de colecistitis. Esto porque una vesícula inflamada sintetiza fosfolipasa A, que transforma la lecitina en lisolecitina, que directamente es un irritante para la mucosa vesicular y además amplifica la respuesta inflamatoria por vía de prostaglandinas que se encargan de absorción de fluidos y contracción. Por ende, vamos a tener una modificación en la concentración de sustancias intravesiculares y además hipomotilidad vesicular. Y esto nos da todos los fenómenos. Esta imagen resume los fenómenos que hemos mencionado: la obstrucción, el edema de la pared, el aumento en la secreción de fluidos producto de la inflamación. Aquí ocurre el fenómeno contrario: en vez de absorberse mayor cantidad de agua, aquí ya tenemos una mucosa inflamada con alteración de las uniones intracelulares, con distensión producto de aumento de la presión interna, en parte por aumento del volumen intravesicular y también por mediadores inflamatorios. Todo esto combinado nos va a dar el cuadro de colecistitis.
Y importante que esto no necesariamente va a ocurrir por obstrucción a nivel del cístico. Por supuesto que cualquier lito a nivel proximal al drenaje de la vesícula va a poder generar un cuadro de colecistitis. Por ende, a veces los cuadros clínicos de la vía biliar se superponen. Entonces, a veces tenemos colelitiasis, coledocolitiasis, colecistitis, otro cuadro clínico que vamos a ver pronto, colangitis, y muchas veces es como la extensión de un proceso inicial patológico que es la formación anormal de litos intravesiculares y además el cambio en las condiciones adentro de la vía biliar y la proliferación de gérmenes que pueden, dentro de sus efectos, aparte de la infección, pueden propiciar la formación de litos dentro de la vía biliar. Entonces, ya mencionamos que la inflamación de la vía de la vesícula crónicamente puede generar complicaciones. Una de ellas es el que aumenta el riesgo de tumores malignos de la vesícula y de la vía biliar. También vamos a tener calcificación de la vesícula con lo que se conoce como vesícula en porcelana. Y en caso de colecistitis aguda, si hay ruptura, la salida del líquido vesicular al peritoneo va a generar inflamación de meramente irritativa química y por supuesto que se puede complicar como una peritonitis secundaria y generar un cuadro más grave. Podemos tener síndromes posinflamatorios como estenosis, podemos tener dolor biliar crónico, puede haber pancreatitis secundaria a litos en la vía biliar, puede haber colangitis, que es infección de la vía biliar, puede haber ictericia obstructiva o retención anormal de bilirrubina conjugada, que revisaremos con detalle en la clase de patología hepática. Puede ocurrir el fenómeno de pancreatitis aguda por reflujo biliar y aumento de las presiones dentro de la vía biliar. Y además, eventualmente puede ocurrir pancreatitis crónica por perpetuación del mecanismo inflamatorio y persistencia de las noxas que llevan al cuadro clínico o factores de riesgo como obesidad, mala dieta, factores hormonales adyacentes o patologías concomitantes. En caso de que una piedra obstruya y por inflamación secundaria genere hilio, esto se conoce como hilio biliar y es otra complicación que se puede ver en litiasis de la vía biliar. Tradicionalmente se menciona 2 o 3 tipos de litos. Sin embargo, para no hacernos enredos, es mejor clasificarlos en los de colesterol y los que no son de colesterol. Los de colesterol se deben principalmente a factores genéticos como hipersecreción hepática de colesterol, hipomovilidad de la vía biliar, mientras que los pigmentos pardos de la vía biliar, los litos por pigmento pardo, están en relación a la actividad excesiva de la glucuronidasa bacteriana que genera un precipitado que se conoce como bilirrubinato de calcio, que es el que actúa como elemento de nucleación en este caso y le da esta coloración más llamativamente diferente con respecto a los de colesterol que vimos en una diapositiva anterior que parecían como perlitas. Es importante entonces hacer la asociación que los litos pardos están más en relación a procesos inflamatorios infecciosos que propician la formación de bilirrubinato de calcio intrabiliar, mientras que los de colesterol están en relación más a factores no modificables o secundarios y pues probablemente son los que dan los cuadros más crónicos
de litiasis, cólico biliar, inflamación, progresión a colecistitis crónica. Aquí hay un detallado cuadro que se puede revisar posteriormente con diferencias de los litros de colesterol con los otros. Es importante tal vez hacer la diferenciación de que los litros de colesterol y los litros de pigmento negro son radioopacos, entonces son posibles de identificar mediante estudios de imágenes. Aquí tenemos una colección de piedras de todos los tamaños, formas y colores, aunque no los podemos apreciar. Una foto muy característica, que ejemplifica muy bien la gravedad del problema al que nos estamos enfrentando, inclusive con litros del tamaño de la misma vesícula. Obviamente los estudios de imágenes van a complementar al cuadro clínico. Por ejemplo, en la ultrasonografía, el engrosamiento de la pared vesicular se ve como este signo del doble carril, en el que se distinguen las capas interna y externa de la pared vesicular. Podemos ver además líquido alrededor de la vesícula, sugestivo de inflamación local y de irritación, y además hipervascularización por inflamación local al estudio Doppler ultrasonográfico. Obviamente una litiasis bien organizada puede generar ecogenicidad y permitir su visualización directa mediante la ultrasonografía. Y además, desde hace muchísimos años está escrito los estudios de medicina nuclear para el diagnóstico de entidades agudas, incluso y distinción de causas de ictericia, que es el uso de el IDA o el ácido iminodiacético. Aquí vemos cómo se secreta a la vesícula y se concentra completamente en ella, llenándola en 25 minutos, lo que habla de que el paciente tiene un ducto cístico permeable. Y aquí vemos más bien un cuadro en el que el duodeno es el que se empieza a llenar y básicamente la vesícula nunca se llena por completo en una hora de estudio porque hay un proceso de colecistitis aguda ocurriendo en este paciente. Entonces, evidentemente la clínica podría no ser suficiente y es necesario complementar con estudios de imágenes que van desde la ultrasonografía en el punto de atención hasta estudios como de medicina nuclear. Manifestaciones, una buena parte de la enfermedad litiásica de la vía biliar cursa asintomática, pero podemos tener colecistitis con dolor abdominal que va a ser predominantemente en epigastrio y en hipocondrio derecho. Estos son porcentajes de incidencia y de aparición de dolor, náuseas y fiebre. El signo de Murphy, que es el dolor a la palpación a nivel de la vesícula con interrupción de la inspiración, el dolor a nivel del hipocondrio derecho con sensación de masa palpable. A nivel de laboratorio vamos a tener elevación de reactantes de fase aguda, presencia de fiebre y en algún estudio de imagen hallazgos característicos, como por ejemplo a nivel de ultrasonografía, el engrosamiento de la pared con signo del doble contorno, la presencia de líquido libre, la distensión de las paredes vesiculares, en fin, podemos hacer diagnóstico de alta certeza con un elemento clínico, con un elemento de laboratorio y con un estudio de imagen característico. Ya mencionamos todos los diferentes factores que juegan rol en la formación de piedras en la vesícula y ya mencionamos que los cuadros clínicos en relación a la colelitiasis van desde el espasmo y el cólico por la migración. El cólico básicamente es un dolor que se manifiesta por el tratar de movilizar un elemento dentro de un conducto. Estos espasmos intermitentes son los que nos van a dar este dolor tipo cólico. La colecistitis crónica es elemento de riesgo para carcinoma vesicular. La colecistitis aguda tiene complicaciones que van desde los cuadros inflamatorios sistémicos complicados con
infección de la vía biliar como colangitis, puede ocurrir pancreatitis, puede ocurrir ictericia de tipo obstructivo, que es la acumulación de bilirrubina conjugada, y complicaciones mecánicas como perforación vesicular. Inclusive podemos llegar a ver acumulación de bacterias productoras de gas y acumulación de gas dentro de la vesícula de la vía biliar. Complicaciones de la colecistitis. Si no se trata, la colecistitis se puede contener, incluso desaparecer en 7 a 10 días. Lo malo es que esto propicia la recurrencia. Y las complicaciones son tan frecuentes que prácticamente todas las colecistitis deben tratarse. ¿Cuáles son? Gangrena, fístula de la vesícula a la luz intestinal, la acumulación de gas y el cuadro aparatoso de colecistitis necrotizante o colecistitis enfisematosa, la perforación de la vesícula biliar y la presencia de hilio biliar son las complicaciones que, como bien les digo, son tan frecuentes que es prudente, fisiopatológicamente hablando, intervenir en la primera vez que a uno le diagnostican una colecistitis. Y aquí tenemos una vesícula recién extirpada llena de una gran cantidad de litos en su interior. Es muy probable que y vean cómo se nota la vesícula hiperémica, inflamada, y es muy probable que este paciente nunca hubiera podido eliminar esta gran cantidad de litos de otra manera que no fuera quirúrgico. Aquí vemos una perforación contenida. Vean cómo se nota una disrupción de la pared de la vesícula con salida de contenido vesicular a la cavidad abdominal, y obviamente al momento de la cirugía se identificó necrosis y perforación de la vesícula. Entonces puede complicarse como un cuadro bastante serio la colecistitis. Y aquí vemos en una CEPRE, que ya mencionábamos en la clase de pancreatitis, la identificación simultánea de piedras tanto en la vesícula como en el colédoco. Una piedra bastante significativa y aquí otras bastante grandes. Entonces, la utilidad del estudio como diagnóstico y como posibilidad de tratamiento en el caso de que se logren extraer piedras luego de se puede dilatar mecánicamente la vía, el colédoco en su inserción al duodeno. Se puede hacer lo que se conoce una papilotomía, colocación de un stent, en fin, hay múltiples opciones de tratamiento. Se puede hacer un drenaje, digamos, endoscópico de colecciones a nivel de la vía biliar o a nivel vesicular, mediante asistencia ultrasonográfica. Hay bastante cantidad de estrategias no quirúrgicas que se pueden intentar en la actualidad en estos pacientes. Aquí vemos, por ejemplo, el esfínter de Oddi. Vemos cómo se hace una esfinterotomía endoscópica y empieza a salir una cantidad importante de bilis y pus y un lito de color pardo, un lito café, asociado a este cuadro de una obstrucción por una piedra prepapilar. La colangitis, como tal, es la infección de la vía biliar y suele producirse por una obstrucción de la misma. Muy rara vez se da por ascenso de los gérmenes y vamos a tener clínicamente lo que se llama la tríada de Charcot: fiebre en picos con escalofríos, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. Esa tríada es típicamente colangitis hasta que se demuestre lo contrario. El origen bacteriano suele ser por vía ascendente. Es muy raro que sea hematógeno por la vena porta. Sin embargo, puede haber trombosis séptica de la vena porta y pues complicaciones por contigüidad.
el factor predisponente más importante es la obstrucción. Y aquí es donde vienen los problemas, porque la colangitis usualmente trae cola. Y pues lo mejor que le puede pasar a uno es que sea una estenosis benigna o que sea por enfermedad litiásica. Pero en una cantidad no despreciable de personas, la colangitis es la manifestación de la malignidad de la vía biliar que ya pues está obstruida y se manifiesta como un proceso infeccioso por proliferación bacteriana y estasis total de la bilis. Ojo que al igual que puede ocurrir pancreatitis después de liberar o hacer instrumentación o procedimientos a nivel de la vía del, común, puede ocurrir colangitis post-stent biliar. Estamos hablando de que este paciente probablemente si fue necesario colocarle una prótesis para mantener permeable la vía biliar, esta bilis está infectada y colocar un stent a ese nivel va a generar algún grado de irritación que podría desencadenar un proceso inflamatorio por sí mismo. Entonces, mucho ojo que a veces los mismos procedimientos que ustedes van a asistir a realizar pueden generar complicaciones importantes en los pacientes, que inicialmente pues siempre la intención es ayudar. La obstrucción facilita la proliferación bacteriana, pero ojo, porque una vía biliar colonizada no necesariamente progresa colangitis, de hecho es muy raro. Entonces, muy importante el componente obstructivo a la hora de hablar de colangitis. Y el nivel o el grado de obstrucción está en relación con la aparición de bacteremia y la migración de endotoxinas al torrente sanguíneo con la medición de la presión intrabiliar medible se relaciona. Entonces, aquí sí es bastante importante el componente obstructivo y el componente de aumento de la presión, dado que provoca disrupción de las uniones hepatocelulares con translocación bacteriana, alteración en la función de los neutrófilos con disminución de su capacidad de inmunidad y fagocitaria. Y además, la IgA, que es la inmunoglobulina que protege las mucosas, se viene al traste y empieza a proliferar flora duodenal que poco a poco se empieza a transformar en flora fecal. Por ende, tenemos un cambio en las bacterias, una disbiosis a nivel de intestino delgado y vamos a tener aparición de enteropatógenos que pueden propiciar la aparición de colangitis. Entonces, aquí a manera de resumen, el cólico biliar, que es el espasmo por movilización de una piedra, va a tener dolor, pero no debería dar fiebre ni debería cursar con acumulación de bilirrubina. La colecistitis aguda va a dar dolor abdominal y fiebre, pero no necesariamente, no va a dar ictericia porque no es un componente obstructivo per se. Por supuesto que todos los cuadros graves pueden complicarse, pero en su presentación formal usual no cursa con ictericia. La coleocolitiasis va a dar dolor abdominal e ictericia, pero no necesariamente va a dar fiebre porque es un proceso mecánico. La colangitis, vamos a tener tos, dolor abdominal en hipocondrio derecho, fiebre en picos e ictericia. Y cuando tenemos malignidad de la vía biliar de crecimiento lento, puede aparecer ictericia no dolorosa, que es muy sugestivo de colangiocarcinoma. Ahí les queda un cuadro de resumen de las entidades que justamente acabamos de revisar para terminar de cimentar algunos conceptos. Y eso pues es lo que corresponde a la clase de patología de la vía biliar.